en términos espirituales, no han avanzado en familia, financieramente. Las redes sociales ayudan mucho para eso, que uno se reencuentre con gente de la infancia. Hace poco me encontré con alguien que nos conocimos desde muy jóvenes y a mí el mayor temor que me da es ver gente en estado estático, en la misma situación que yo la conocí hace 20 años atrás, 25 años atrás, porque creo que uno en la vida tiene que ir evolucionando, tiene que ir cambiando. Cuando yo veo los mensajes que predicaba teniendo 21, 22 años, me da mucha vergüenza, no me soporto escuchar, porque me veo nervioso, me veo equivocándome mucho, diciendo muchas tonterías, y después digo, me alegro, porque entonces quiere decir que algo fui mejorando. Ahora, hay gente que sigue diciendo las mismas tonterías que hace 30 años atrás y se sigue equivocando como hace 30 años atrás. Yo me sorprende verme años anteriores y digo, bueno, soy mejor o trato de ser mejor. Seguramente soy peor que lo que seré en 20 años. Todavía no me ha llegado el momento de la involución, ¿no? Y quiero seguir evolucionando como pastor, como hombre de Dios, como esposo, como hijo, como padre. Quiero siempre tratar de evolucionar, ser mejor. Creo que la vida es eso, no permanecer de manera estática. Y cuando la gente vive de una manera monótona, sin crecimiento, sin evolución espiritual, es realmente preocupante. Si ustedes se han contactado a través de las redes sociales con gente que alguna vez supieron conocer, se van a sorprender de gente que sigue estancada en lo mismo. Gente que se congrega en la misma iglesia, que a lo mejor la iglesia no ha tenido ni siquiera evolución, ni ellos mismos, ni han visto almas nuevas en años, no han visto bautismos en meses o en décadas. Sin embargo, continúan allí y la vida se les va pasando por arriba sin ningún cambio, sin ninguna transformación. Y entonces le preguntaba al Señor, ¿por qué algunos vivimos constantes cambios todo el tiempo y otros viven una vida gris, estancada? Y el Espíritu Santo me recordaba que la Biblia narra que hay 3 tipos de personalidades básicas dentro de lo que es la humanidad, 3 tipos de hombres. Cuando hablo de hombre no hablo de género, hablo de hombre y de mujer, pero representando a la creación. Hay 3 tipos de hombres que está: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. La Biblia hace una separación de las 3 y cada uno de los 3 tiene ciertas particularidades. El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Y uno tiene que hacer una suerte de análisis para pensar cuál de estos 3 somos nosotros. Ustedes dirán, bueno, seguramente el hombre espiritual, porque soy salvo y redimido por la sangre de Cristo. Pero esa no es una garantía de que seamos espirituales. Por eso la Biblia se ocupa en dar datos específicos de los 3, el natural, el espiritual y el carnal. Un predicador hace muchos años, quizás unos, si no me equivoco, 25 años atrás, me dijo que la forma de probar la calidad de los mensajes es ver el entusiasmo con el que lo reciben las personas naturales. Se los voy a explicar de la siguiente forma. Él me dijo, si tu mensaje solo produce entusiasmo en el hombre natural, en aquel que nunca tuvo un encuentro con Dios, simplemente estás dando palabras de aliento y palabras motivacionales que las puede dar cualquier líder motivacional de cualquier multinivel. Pero si no se producen cambios de vida, si la gente además de salir motivada no tiene ganas de cambiar, de redireccionar lo que está haciendo, significa que el Espíritu Santo no operó en conjunto con tu mensaje. Por consecuencia, significa de que tu mensaje está apuntado al alma y no al espíritu. Él me dijo, la forma para saber si tu mensaje realmente va a cambiar vidas es ver la reacción de la gente natural. Si la gente natural dice, qué bien que me hizo este mensaje, y se va feliz sin cambiar de vida, significa de que el Espíritu Santo no estuvo allí. Les hizo bien como quien escucha una palabra motivacional o como quien ve una linda película de Disney. Lo recibe solo con entusiasmo, pero sin ganas de cambiar de vida. Eso es porque el hombre natural, dice la Biblia, no puede percibir las cosas espirituales. Para él son locura. Dice la Biblia en 1 Corintios 2:14, para el hombre natural, él no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede conocer porque solo se han de discernir espiritualmente. Por eso dice el apóstol, no hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana,
Porque el hombre natural hay cosas que no las entiende, hay cosas que son del espíritu, que hay gente que aunque esté en la iglesia no las puede entender. Hay cosas que solo se perciben en el espíritu. Si tú vieras a un hombre sordo que se sienta a leer mientras se toca una sinfonía de Mozart, tú no te puedes enojar con él porque él prefiere leer antes que escuchar música. Es que él no tiene la capacidad de escuchar la música, porque la capacidad que tú tienes para escuchar la sinfonía está muerta para él, no tiene la capacidad, por eso lee en vez de escuchar música. Si tú vas a un museo de bellas artes, una galería de arte con unas pinturas extraordinarias y ves que hay un ciego sentado en un banco, tú no dirías, ¿por qué ese filisteo no se levanta y se pone a mirar? Porque no ve, porque tu capacidad de observar las pinturas está muerta en él. Eso es el hombre natural. Independientemente de quién seas o cuánto hayas aprendido, si no estás lleno del Espíritu Santo, eres natural, no conoces a Dios. Y la Biblia tipifica al hombre natural con Israel viviendo en Egipto. Eran naturalmente esclavos, no conocían otra cosa, salieron de Egipto en un momento, el mar rojo se cierra detrás de ellos, muere el enemigo. Solíamos cantar una vieja canción cuando yo era chico que se llamaba Le doy la espalda al mundo. Eso fue lo que el Israel hizo, le dio la espalda al mundo y ahora iban a un lugar donde tenían que entrar. Y aquí hago un paréntesis. Cuando Dios nos saca del mundo, oigan esto porque esto es coyuntural para la iglesia. Cuando Dios nos saca del mundo es para entrar a la tierra prometida. Es para llevarte a un nuevo nivel. Esta es una enseñanza que se ha perdido mucho en las iglesias hoy en día. Creemos que Dios nos saca del mundo para darnos reglas a seguir. El otro día alguien me decía, tengo un ser querido que le gustan tus mensajes, pero no quiere a la iglesia en su país por todo lo que le prohíben para entrar a la iglesia. Porque le dicen, te tienes que cambiar la ropa, te tienes que sacar el tatuaje, tienes que dejar esa música, tienes que dejar el alcohol, tienes que dejar a tu novia, tienes que dejar si quieres venir a la iglesia. Entonces es como que queremos sacarlo de Egipto para darle unas reglas y que se quede ahí en el medio. No, Dios nos saca de la vieja vida para que entremos a una nueva vida, a la tierra prometida. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Para que vayamos creciendo de gloria en gloria. Dios no convierte al alcohólico para que se pase 40 años contando, yo era alcohólico, yo era borracho. Así eran los testimonios de mi tiempo, cuando yo era chico. Era el borracho de la iglesia. Ya no tomaba más, pero ¿quién tiene un testimonio? El borracho. Yo tomaba alcohol, yo le pegaba a mi mujer. 40 años contando lo mismo. Y no crecía, no se movía de ahí, no cambiaba de nivel. Siempre estaba estático. El Señor me liberó de las concupiscencias de la carne, el oprobio, y ahora que estoy libre de la concupiscencia. Y quedaba ahí en el medio. No producía frutos, no predicaba, no transformaba su vida, no se llenaba del Espíritu. Era alguien que había salido de Egipto, pero era un hombre natural. No había cambiado. Y la iglesia, cuando hablo de la iglesia no hablo de River Church necesariamente, sino en general, está llena de gente natural. Gente que salió de Egipto, ya no se la puede considerar perdida. No es gente que está en pecado, pero tampoco es gente que avanza hacia la santidad. Está en el medio. A veces está un poquito cerca de Tierra Santa y a veces vuelve a tocar las costas de Egipto. A veces toca la costa de Tierra Santa y a veces otra vez a Egipto. Y está en el medio. Y da vueltas y vueltas en un desierto espiritual. Y uno chequea por las redes sociales o se lo encuentra en algún lugar y se da cuenta que esa persona lleva 40 años y no evolucionó. Solo se congrega, solo va a la iglesia, no ora más que antes, no ayuna más que antes, no tiene el carácter más dominado que antes, tiene el mismo carácter podrido que hace 30 años atrás, no tiene los mismos hábitos que hace años atrás. Inconverso, no, sabe demasiado como para llamarlo inconverso. Santo, no tiene lo suficiente para hacerlo. ¿Qué es? Alguien natural, alguien que todavía no entiende las cosas del Espíritu, aunque dice estar dentro del reino. ¿Me están siguiendo, sí o no? Cuando Dios te salva es para una evolución constante. Y vamos pasando por etapas que uno las vive como que va involucionando, pero para Dios nos ve como una evolución. Esa es la vida. Uno se entrega a Cristo, es nueva criatura y empieza la universidad, donde cada día el Señor nos va enseñando. No son tus recursos, son los míos. El dinero que tiene no es tuyo, es mío. Hay gente acá que ya ha entendido eso.
que ya entendió que vino desnudo y que se va a ir desnudo. Y que todo lo que tienes es gracia y providencia de Dios. Y cuanto más le das a Dios, más vas a tener. Otros pasan 70, 80 años caminando por esta tierra y no lo entienden. Son devotos de la Virgen del Codo, no lo entienden. Amontonan, no dan, son egoístas. Y uno dice, pero estás en la iglesia, ¿no escuchaste nada? No, es que cuando me compre mi camionetita, cuando me compre mi casita. Y Dios dice, tan cabezón, gente natural que no lo va a entender nunca. El Señor dijo, son odres viejos. Ni le pongo el vino nuevo porque le rompo el odre. Ni le pongo el vino nuevo porque les va a hacer mal. Hay que dejarlos morir en el desierto. Y Dios permita que esta iglesia no haya gente natural, sino gente espiritual que haya entendido pronto las lecciones de Dios. Que entienda que el Señor es más que tus finanzas, más que tu salud, más que la familia, es más que todo. ¿Están conmigo, sí o no? Es la universidad de Dios, es entenderlo. El Señor dice, esa es la persona natural. Después está el hombre carnal. El carnal es ya no es aquel que no tuvo un encuentro con Dios. El carnal sí tuvo un encuentro con Dios, aunque les parezca increíble. Pero se ha quedado en una época de inmadurez. Se quedó en aquel encuentro que una vez tuvo. Yo he conocido hombres de Dios que predican carnales, que están aferrados a aquel toque que una vez le dio. Yo me acuerdo cómo Dios me usó en el año 72, te dice. Y ahora no, pero yo me acuerdo en el año 72. Y ahora se quedó en una inmadurez total. Es otro que da vuelta por el desierto y no avanza hacia lo que Dios tiene. Las iglesias están conformadas por gente así. Nosotros fuimos llamados a crecer espiritualmente. No fuimos sacados de Egipto para vagar espiritualmente. Fuimos sacados para crecer. No podemos ir hacia adelante y hacia atrás. No podemos acampar en Cades Barnea. Una vez yo le conté en un mensaje titulado Al borde de la bendición, que Israel llegó a Cades Barnea, que estaba allí, a punto. Cades Barnea está a la orilla de la tierra prometida. Y allí estuvo Israel 39 años en Cades Barnea, porque era un sitio que había riqueza agrícola, había pastura, y entonces estaban tan cómodos que ¿para qué van a conquistar la tierra prometida y meterse en guerra? Estaban cómodos. Ese es el gran problema de las iglesias americanas, de las iglesias estadounidenses. Cuando ustedes una mañana anden por cualquier calle de aquí de California, van a ver la cantidad de gente que va a las iglesias. Y sin embargo, la mayoría son los mismos que se congregan hace 30 años. No hay almas nuevas, no hay avivamiento, no hay conversiones, no hay grandes bautismos. Porque acamparon en Cades Barnea, están allí al borde de la bendición. Creen que ya no hay más nada para hacer, ya son religiosos. Son como el amigo de Homero Simpson, Flanders. Perfectiricilio, vamos a la iglesia hoy. Y van a la iglesia y llevan una vida religiosa, pero sin avanzar. Esos son los carnales, los que tienen a Cristo, pero viven de la carne, viven de las pasturas, de la riqueza agrícola, de lo que hay al borde de la bendición. No arriesgan, no van contra las puertas del infierno, se quedan aquí para defenderse. Pero el Señor nos redimió para que seamos peligrosos, no para que nos defendamos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Para que vayamos. Por eso nos metemos en inversiones grandes, por eso creemos al Señor y vamos por las almas, porque no queremos una iglesia de gente natural o de gente carnal, sino de gente espiritual. Hay un autor, que no voy a decir el nombre para que no lo apedreen, pero es un autor muy famoso. Él separa a los hombres naturales, a los espirituales y a los carnales por categorías dentro de la iglesia. Él dice, los hombres naturales son los que son esclavos todavía. Y en una iglesia se los puede distinguir fácilmente. Nadie se ponga el saco porque no es para acá, es para otra iglesia, Dice, son los que llegan a último momento, una vez que ya empezó el servicio, y buscan un asiento justo cuando termina la alabanza y la adoración, y si es posible después de la ofrenda. No son quisquillosos, se sientan en cualquier lugar, pero prefieren siempre los pasillos o las últimas filas, porque apenas termina el predicador, justo en ese momento salen corriendo sin hacer ruido. Admiro su capacidad para moverse sin que nadie los oiga. Son los primeros en salir al estacionamiento. Esos son el 20% de cualquier iglesia. El 20% de cualquier iglesia son gente natural, que llega y cuando hay un cambio medio raro y decimos vamos a congregarnos a la tarde en el Pearson, ese 20% no viene. Son los naturales, que acá hoy no hay, porque hoy justo vinieron todos los espirituales.
Pero hay un 20% de cualquier congregación que son los naturales, que son los visitantes, los saqueos. Me subo al árbol y miro a ver qué onda. No están demasiado comprometidos, les gusta, son simpatizantes, no son fanáticos, simpatizantes. ¿Y por qué van? Si no sale un viaje, están. Si no hay nada mejor, vienen. Mucho viento, se quedan. Si hace frío, no vienen. Si es a la tarde, no, les da fiaca, ya no vienen. Componen la iglesia, pero eso forman el 20% de la iglesia. Dice este autor, no lo digo yo. Yo soy muy santo para decir una cosa así. Después están los carnales, que son los que acampan en la comodidad de la orilla, en Cades Barnea. Son los que, si se cobra algo, se pide un dinero extra, dice, ¿cómo se cobra por la palabra de Dios? Son los creyentes ovejas, dame, bendecime, ungime, mandame. Ellos quieren todo, me. Son los que un billete de $10 no les significa nada en la tienda, pero llegan a la iglesia y se les agranda el billete. $10. ¿Cuánto sale el disco? $20. ¡Oh! Se sienten violadas con $20. Y hay gente espiritual que dice, tome, le doy algo de más. Y en vez de 20 paga 30. Lo hay, también hay. Nobleza obliga, hay que decirlo. Pero después está el otro. Voy a esperar que haya una oferta. Y está esperando el Viernes Negro en la iglesia. Son los que vienen a la iglesia por la comodidad. Son los que, eso no son como los naturales que se sientan en el fondo para escaparse. Esos son los que guardan muchos lugares. Los que dicen, me van a reservar lugar a mí, a mi tía, a mi prima y a mi cuñada. Son los que ponen 5 carteras acá para todos los familiares, para chuparse todos los recursos que pueda. Pero no dan, no se comprometen. Y dice este autor, esto es el 30% de la iglesia. Hay un 20% de gente natural y hay un 30% de gente carnal. No acá, insisto, acá somos todos muy espirituales. Pero para que sepan cómo están las iglesias del resto del mundo, ¿sí? Y ustedes me dicen, los espirituales, estadísticamente comprobado, es el 50% de la iglesia. Son los que se comprometen. Son los que dicen, pastor, yo estoy. Cuente conmigo a donde sea, bajo un árbol. Vamos a hacer la cruzada. Pastor, yo no voy a dejar que sigas solo. Yo voy a estar contigo. Son los que invierten, son los que sirven, los que arman silla, desarman silla, los que vienen, se fijan si hay un alma nueva, le preguntan su nombre. Son los que se preocupan por el que falta, sobre el que si tiene que esperar, espera. Si se tiene que quedar parado, se queda parado. Si se tiene que aguantar las ganas de ir al baño, se las aguanta. Porque Él está para servir. La Biblia dice, este autor dice, este es un autor muy conocido que ha estudiado el comportamiento de las iglesias y dice, el pastor que crea que si tiene 100 miembros, realmente tiene 100, está equivocado. Solo tiene 50. El 50% de la iglesia son los comprometidos. Son los que dicen, pastor, estamos contigo, llueva, truene. Después siempre hay un porcentaje, insisto, que son naturales. No tuvieron un encuentro con Dios y vienen porque el mensaje les parece divertido, porque la música está linda, porque después de acá nos vamos a comer a macaroni. Y está el carnal. El carnal es aquel que está en la mitad y que quiere nada más que le den y no quiere comprometerse. Eso pasa en cualquier iglesia, en las más grandes, en las pequeñas, en las chicas, pero estemos orando, de verdad lo digo y no hay ironía en esto, para que Dios en River Church nos dé un 100% de gente espiritual, comprometida. ¿Cuántos creen esto? Dígame amén. ¿Cuántos dicen, pastor, vamos a orar por eso, que Dios nos lleve al siguiente nivel? La gente le dijo a Moisés, no nos hagas cruzar el Jordán, aquí estamos bien. Y se quedaron a la orilla, a donde el enemigo casi no nos molesta. Nunca fueron molestados mientras que estaban en Cades Barnea. Mi querido, si hace tiempo que no tienes ataques del enemigo, si hace tiempo que no sientes la depresión tocándote, alguna enfermedad, alguna crisis financiera, es porque el enemigo se ha quedado quieto. Y si el enemigo se ha quedado quieto, es porque no está subiendo a un nuevo nivel. Nuevo nivel, nuevo demonio asignado. Así funciona. No te quiero asustar. Solo puede atacarte, pero no puede vencerte. Pero si no tienes ataques, si estás tranquilo, es porque estás acampando en Cades Barnea y perteneces a ese 30% de gente carnal. Si tu vida es mirar la iglesia de lejos sin que te molesten demasiado, perteneces a ese 30% de gente natural que tampoco será demasiado atacada por el enemigo.
A mí me preocupa cuando no hay ataques, cuando el enemigo está quieto, porque significa que no le estoy siendo una espina clavada en su talón. Pero cuando él viene a atacar, cuando vienen las crisis, sé que soy su enemigo número uno, y eso me pone bien porque me centra en la perfecta voluntad de Dios. Iglesia amada, vienen tiempos buenos, vienen tiempos de victoria, pero vienen tiempos de prueba, vienen tiempos de crisis, y tengo para decirte que mayor es el que está con nosotros y quien nos reclutó que los que vienen en contra. ¿Lo reciben conmigo? Díganme amén. ¿Cuántos reciben esto? Díganme amén. Así que tengo una palabra para regalarles hoy. Esta no es una palabrita para que repitan como loros, sino para que haga un cambio en nosotros. Hay que deshacerse de todo lo viejo, no de los viejos. Hay que deshacerse de todo lo viejo. No os acordéis de cosas pasadas. Yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Dice la Biblia de Deuteronomio 34:8. Durante 30 días los israelitas lloraron a Moisés cuando murió en las llanuras de Moab, guardando así el luto. El luto oficial en ese entonces eran 7 días, los rituales culturales. Se rasgaban las vestiduras, se ponían ceniza en la cabeza, pero aquí lloraron a Moisés durante 30 días, hasta que Dios le dijo a Josué: basta, Moisés ha muerto, ahora ve y toma la tierra, y todo lugar que pise la planta de tu pie será tuyo. Pero la orden fue: deja lo que quedó atrás. No solo Egipto, sino que hay que dejar al Moisés que te llevó por el desierto todos estos años, y te lo voy a explicar en los últimos minutos. Hay un momento que sientes que perdiste mucho tiempo. El Señor me dice que te diga: no perdiste tiempo. Fue un proceso que tuviste que pasar para traerte aquí, precisamente a este día. Y ahora Dios dice que te diga: basta de mirar atrás, si no vas a terminar como una persona natural. Tu Moisés murió, sea cual fuera tu Moisés. Tu tiempo hasta aquí terminó, y ahora empieza un nuevo tiempo, la era Josué. Empieza un tiempo de conquista. Dios dice: quiero que mires hacia adelante. No me busques en tu pasado. Yo no estoy en tu pasado. Yo estoy en tu presente y estoy en tu futuro, dice el Señor. No me busques hacia atrás. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? No me busques para atrás. Hay muchos que sienten que han perdido el tiempo, y Dios tiene que alterar tu estándar para obligarte a avanzar otra vez. Dios tuvo que alterarte, hacer unos movimientos. Ahora es tiempo de mirar hacia adelante. ¿Reciben esta palabra conmigo, sí o no? No importa, pero no es que perdí mucho tiempo, es que me estafaron, es que pastor, si le cuento por lo que tuve que pasar. Ya está. Te entiendo, todos hemos pasado dolores así, pero nunca el hacer luto hace que avances. El luto siempre te detiene. Si vistes de negro y estás de luto y llorando, no puedes avanzar hacia la tierra prometida. Y te quedas como alguien natural. Tocas un poquito Tierra Santa y toca las orillas de Egipto. Toca las orillas de Tierra Santa y toca las orillas de Egipto. Y van a pasar 30 años y vas a estar así, en el medio. O como un carnal o como un natural. Y Dios quiere que seas una persona espiritual. Una persona que cambie. Una persona que sea diferente. Se viene el 2015. Y mi oración privada y personal es que quiero ser mejor hombre que lo que fui este año. Mi oración privada es que quiero ser mejor pastor, mejor predicador, mejor orador, mejor hijo de Dios. Que el año que viene me sorprenda orando más, dominando más la carne. Hoy le decía esta mañana a Liliana:
nada librado al azar de los constructores. No dice, bueno, haz algo lindo, total es para mí, y yo soy el creador del universo y no me voy a sorprender con nada de lo que hagas. Así que haga algo lindo que te salga del corazón. No, él le decía exactamente cómo tenían que construir. La cámara la quiero así, mide tanto por tanto. Como también le dijo a Noé cómo debía construir su barco. Exactamente, con claridad arquitectónica. Y el arquitecto dice, quiero que Salomón, en el interior de la casa esté esculpida calabaza silvestre, botones de flores, que todo sea cedro, que no se vea la piedra. O sea, que construyas de piedra, mezcla, como las pirámides, y después quiero que revistas todo de cedro, y no cualquier cedro, quiero que sea cedro del Líbano. Primera de Reyes 5:6 dice que Salomón le pide ayuda al rey de Tiro, su vecino, y le dice, mándame pues ahora que me corten cedros del Líbano, porque así me lo ha pedido Jehová. Cedro del Líbano, y yo te pagaré los salarios de tus trabajadores. Cedros del Líbano. Miren qué olfato arquitectónico. No cualquier cosa, cedros del Líbano. A mí no se me hubiese ocurrido, hubiese dicho, revístanlo con madera. A todo caso digo una madera que no sea tan cara. El Señor dice, no, cedro del Líbano, no cualquiera, es mi templo y quiero excelencia. Ustedes dirán, ¿y a Dios le puede importar de qué tipo es la madera? Si es pino silvestre, si es cedro del Líbano. Creo que no se trata de la madera en sí, sino de la obediencia acerca de la excelencia que Dios te está pidiendo. Siempre se trata de eso. De cuánto estás dispuesto a obedecer y a cuánto estás dispuesto a creerle al Señor, que si le pides la mayor excelencia, Él ama la excelencia, que no es necesariamente lo caro. A veces es lo invaluable, a veces son cosas que tú no puedes pagar, pero Dios te dice, quiero que lo hagas excelente. Si vas a tocar la música, estudia, esfuérzate, sé excelente. Si vas a predicar, estudia el arte de la oratoria, de las inflexiones de voz, de las anécdotas, de la forma de contar, de narrar, porque yo te puedo prestar el corazón de la gente, los oídos, pero tú tienes que llegar al intelecto con excelencia. Infórmate para que no seas un hombre redundante, que repite, que grita o que vocifera 2 o 3 frases de atrás para adelante. Porque no basta que el Espíritu Santo ponga palabras en tu boca, sino que use del depósito que está en ti. Y si tu depósito no se llena, no se capacita, si tu intelecto no crece, no hay excelencia en lo que estás diciendo. Y no hay peor cosa que escuchar un buen mensaje, pero de pronto con una mala canalización, un mal mensajero que tiene el mensaje correcto, pero que lo expresa de una manera ofensiva o con una verborragia que no es la correcta. Entonces yo siempre digo a los muchachos, estudien, capacítense. Y luego Dios abrirá las puertas, pero sean los mejores. Daniel fue hallado 10 veces mejor, 10 veces mejor, potencialmente 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en el reino. No un poco mejor. No era el evangélico mediocre que dejó de estudiar porque Dios me llamó a los campos, aleluya, sino que fue considerado ser 10 veces mejor. Y Dios nos compara con este árbol milenario, el cedro del Líbano. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro. ¿En dónde? En el Líbano. Fíjense que dice, ¿cómo vas a crecer y en dónde? ¿Se acuerdan la canción que nos cantó Strogen acá? El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Crecerá como cedro en el Líbano. Y mis siervos, que se hagan en los atrios de vuestro Dios florecerán. Salmos 92:12. Entonces yo digo, Señor, ¿por qué nos compararías con el cedro? ¿Por qué no dijiste crecerá como la ruda en el campo? Crecerá como la margarita en el valle. ¿Por qué nos compararía con el cedro del Líbano? Porque Dios, cuando hace una metáfora o una comparación, Él tiene una certeza quirúrgica.
Él no dice, bueno, qué sé yo, como un cedro. No, él dice exactamente como el cedro en el Líbano. Como el cedro en el Líbano. ¿Por qué elegiría un ejemplar de cedro que por lo general tiene 1500 años? Imposible de abrazar por varios hombres. Porque el cedro es el único árbol que jamás, never, oh, qué bilingüe que estoy, nunca deja de crecer. Todos los árboles crecen y no crecen más. ¿No te decía eso tu mamá? Ya no crece más, hijo. Yo una vez quería crecer como un tío mío que era grande. Me dijo, no, ya está, no vas a crecer más. Pero el cedro nunca, jamás deja de crecer. Nunca. Y la Biblia dice en 1 Corintios 15, 58, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, ¿cómo uno crece siempre? He aquí un detalle. Para crecer siempre uno tiene que estar plantado en un lugar. El cedro no se lo anda plantando y trasplantando de un sitio a otro porque para de crecer, se aborta su crecimiento normal. Inclusive cuando expertos hacen cirugías forestales, suelen secarse los árboles, los cedros, porque no se les puede hacer nunca cirugía forestal. Cirugía forestal es cuando trasplantan todo un bosque. Al único árbol que jamás pueden trasplantar es al cedro, porque el cedro tiene que estar plantado en un lugar. Solo pueden ser trasplantados cuando son muy pequeños. Cuando son más grandes, mayor es el riesgo y hay un 90/10 que pueden morir. Lleven esto al plano espiritual y entenderán exactamente a dónde voy. Cuando te planta el Señor en un lugar y porque algo te ofendió, no te gustó y te decides cambiar siendo un tronco grande, no dije viejo, grande, esa cirugía forestal puede costarte la unción en la vida. En las iglesias los que generalmente causan más problemas son árboles que a determinada edad se movieron de sitio y no le preguntaron al Señor y se trasplantaron. Y vinieron con sus costumbres y con sus formas y con sus maneras y con sus doctrinas. Y quedan fuera a veces de un mover porque el Señor cuida mucho los odres viejos. Mi pastor decía siempre, las baterías del demonio, el violín y el acordeón son los instrumentos que se tocan en el cielo. Decía que eran sus instrumentos, los que él tocaba. Y empezó a decir lo que le gustaba a Dios. Empezó a decir lo que le gustaría que Dios dijese y que Dios no estaba diciendo. Y sus gustos pasaron a ser los gustos de Dios. Y él empezó a envejecer y pensó que Dios envejecía con él. ¡Ah, esa música del demonio! Decía cuando estaba muy fuerte. ¡Ah, la guitarra eléctrica! Y bueno. Y uno dice, ¿y por qué Dios no les reveló que eso no era pecado? Y porque Dios cuida los odres. Porque a veces viene un tronco que ha sido criado en otro bosque y viene acá y no encaja, porque ya no puede ser trasplantado, no puede ser injertado. Para crecer siempre tú tienes que estar sabiendo dónde Dios te plantó. ¿Saben dónde Dios los plantó? ¿Cuántos dicen, esta es mi iglesia, esta es mi casa, mi hogar, aquí Dios me ha plantado? ¿Cuántos están plantados en River Shore y están felices por eso? Bueno, a crecer siempre. Acá nunca se para de crecer, porque somos como cedro plantados en el Líbano. Siempre crecen, siempre crecen. ¿Hasta dónde? Hasta que venga Cristo. Conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Voy a investigar más del cedro y veo que siempre crece derecho. Porque dice Éxodo 26:15, y harás el tabernáculo con tablas de madera de acacia que estén derechas. La acacia se saca del cedro. La acacia, el cedro, el ébano, la pinotea, el viraró, son maderas que están diezmadas sobre la tierra. Ya no existen, yo sé por mi papá, y que fueron reemplazadas por madera comercial de poca durabilidad, esas que se venden en Home Depot. Las maderas nobles no se tuercen. ¿Vieron los muebles que armamos en Home Depot? ¿Cuánto duran? ¿Cuánto duran? De la verdad. Armaron un mueble y dice, ¡ay, qué lindo! A los 2 meses está todo así el mueble. Con unos tornillitos. El Señor decía, no, tienen que ser maderas que no se tuerzan, porque el cedro no tiene ramas paralelas, no tiene desviaciones. Entonces el Señor dice, no, que no quiero ni que la humedad, ni que la presión, ni que la lluvia atente contra lo que es el cedro. ¿Y cómo es la desviación de la madera? Muy gradual. Entonces el Señor dice, el cedro no se desvía, es una madera que está derecha, porque siempre la desviación es gradual.
no te das cuenta. Y no te das cuenta hasta que un día estás todo torcido así. Y dices, qué lindo el servicio de hoy. Pero no sé por qué esta iglesia está torcida. Y empiezas a ver todo torcido porque estás torciéndote y no te diste cuenta cuando te volviste más amplio. El cerro es perdurable, tiene una longevidad increíble, una resistencia a los parásitos que atacan las maderas, porque el cedro contiene, me decía mi papá, un sabor amargo. No es que van a andar chupando madera, pero un sabor amargo para las larvas, para los insectos. Y las maderas baratas tienen que ser curadas porque traen larvas en el interior. Trabajé en la carpintería de papá un tiempo y había maderas que tenían como gusanitos, como larvas. Ya venían en la madera. Había que curarlas. En cambio el cedro no, tiene un sabor que repele los parásitos. Repele todas las larvas, no se acercan al cedro. Por eso el Señor dijo, como el cedro en el Líbano. Cuando yo creé el cedro, estaba pensando en mis hijos para ponerlo luego como comparación. Y le dio ciertas virtudes al cedro para que entendamos por qué el Señor arbitrariamente nos compara con ese árbol milenario. Recuerden cuando el Señor dijo, te ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Quiero que no se aíslen en los refugios del miedo, que no piensen en escuelas cristianas, colegios cristianos. No existe la música cristiana porque no conozco ninguna canción que se entregó al Señor. Cristiana es aquel que cristiano ha sido redimido por Cristo. Y no era que vino una canción mundana y se transformó en una canción cristiana. Cristo no murió por ninguna canción. Cristo no murió por ningún colegio, por ninguna universidad, por ningún hospital. Cristo no murió por una tele cristiana. La tele era mundana, recibió a Cristo y se transformó. Él murió por gente, por almas, por personas. Y nosotros, cristianos, somos enviados como ovejas en medio de lobos. ¿Sí o no? Y para sobrevivir en medio de lobos, a veces hay que hacerse pasar por lobo. Manso como la paloma y astuto como ¿quién? Como las hermanas, algunas de otras iglesias. ¿Cuándo se nota la durabilidad? Cuando el cristiano se desarrolla en un territorio hostil a su fe. Ahí es cuando un cristiano dice, este es verdadero. Andate de misionero a esos lugares donde no hay agua potable, donde las necesidades básicas como jabón, papel higiénico son artículos de lujo que jamás van a estar ahí. Y si después de un año sigues firme en la fe, puedes decir, yo sigo siendo cristiano aún en un terreno hostil. Los parásitos, las larvas no entran en mí. Porque si queremos ser cristianos de vivero, las plantas de vivero, las que están criadas, que nunca estuvieron en el mundo exterior, se suelen secar. Los que son de vivero los sacas al exterior y se secan, no saben convivir. Ese fue el problema de la iglesia en los últimos 100 años. No sabemos convivir. Como decía el querido amigo, el reverendo Omar Cabrera, viejo, me decía él, él hablaba así, vos tenés que ser natural en el ámbito sobrenatural y sobrenatural en el ámbito natural y poder andar en las dos aguas y poder platicar sobre economía, sobre las finanzas, saber lo que pasa, haber leído el periódico mínimamente, poder tener charlas, ser normal, saludar, buen día, ser afable. Si te gusta un equipo de fútbol, hacerle porras a tu equipo, no te quita eso espiritualidad. Es el carácter, es el fruto lo que te hace espiritual. Paz, benignidad, fe, templanza, amor, mansedumbre, generosidad, dadivosidad. Eso es lo que te marca, no la forma. ¿Sí o no? Y la raíz del cedro es la más profunda de la naturaleza. Nunca un cedro va a ser volteado por una tormenta. ¿Dónde te alimentas? ¿Dónde sacas tus nutrientes? ¿Dónde? De la tele cristiana, vieron que hay gente que dice, yo me congrego en la iglesia del aire. Del profeta del momento, del pastor. ¿De dónde saca los nutrientes? Para mantenerte firme como el cedro. Porque dice la Biblia, será
como el árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se cae. Todo lo que hace va a prosperar. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley meditará noche y día. Salmo 1. ¿Y saben qué? ¿Qué es lo más lindo, aparte de la raíz profunda que crece derecho? Es que el cedro, googleenlo si no me creen. Yo nunca pensé que iba a decir esto. Antes el pastor decía, busquen la palabra. Ahora hacen. Busquen la palabra. ¿Tenés la Biblia ahí? ¿No dice no? Wikipedia. Todo lo que crece alrededor del pino, o lo que intenta crecer alrededor del pino, se muere. En otras palabras, nada crece alrededor del pino. Donde hay pinos no crece nada más, hay pinos. Planten cualquier cosita, una planta de tomate, al lado del pino, se la chupa el pino. El pino dice, es que acá somos pinos. Sí, pero yo soy una lechuguita. Acá somos pinos, no permitimos lechugas. El pino no deja crecer nada. Al lado del cedro puede crecer cualquier cosa. Al lado del cedro pueden plantar lo que quieran. Y eso que el cedro son árboles milenarios que consumen agua y nutrientes y humedad. Cualquier planta crece al lado del cedro. Así que si alguien no está creciendo a tu alrededor, tendrías que ver bien si es de cedro o pino. ¡Qué feo! No tiene contravetas el cedro. ¿Vieron que hay maderas imposibles de labrarlas? Bueno, no sé si vieron, mi papá, sufría con las entalladuras de alguna madera porque no tenían el grano parejo. En cambio el cedro, cuando venían, que mi papá hacía muebles de cedro, hacía sillas. Luis XV, esas sillas todas torcidas así, son re incómodas, pero bonitas. Y mi papá decía, se hacen de cedro. Y dice, me encanta el cedro porque es dúctil, porque es una madera enseñable, maleable. Cuando la madera tiene un montón de contravetas, se astilla, se rompe. Qué lindo cuando el Señor nos compara con el cedro porque dice, vas a ser una madera enseñable. ¿Saben lo que es ser enseñable? Que vas a tener que aprender mientras crezcas, o sea, toda la vida. No hay un momento que dice, yo ya aprendí. A esta altura no me van a andar enseñando nada. No, tienes que seguir aprendiendo. Los médicos que cuelgan un diploma en la pared y no hacen máster y no van a hacer cursos de especialización de las nuevas patologías, de las nuevas terapias, son médicos que se quedan en el tiempo recetando lo mismo que se recetaba hace 40 años atrás. Uno tiene que estudiar y después seguir capacitándose siempre, siempre, y seguir siendo enseñable. El cedro despide un olor, un perfume, de ahí se sacan esencias de perfumes increíbles. Otros árboles despiden un olor urticante, pútrido, un acerrín alérgico. A veces venían ciertas maderas a la carpintería, estornudábamos todo el día. O teníamos que andar con barbijo para manipular las maderas. Sin embargo, el Señor dice que cuando uno es cristiano tiene un olor grato en Cristo Jesús, la fragancia de una vida nueva. Uno despide un olor. Y el olor no se habla, ¿eh? Tengo olor. Bueno, algunos deberían avisar. Pero el olor se despide. El olor se despide. Se despide. ¿No? Es maravilloso. Cuando es lindo olor, es maravilloso. Dice, qué bien huele. Y cuando es un mal olor, han subido un elevador después que alguien se fue y dice, ay, Señor amado Jesús. ¿Cuántos pisos son, por favor? El olor se despide. Es el testimonio. El olor es el testimonio. Es lo que reflejamos. Entonces pasa alguien y dice, wow, qué bien huele. Su forma de ser. Ahí otra vez aparece el fruto del Espíritu. Miren que el cedro huele bien. Mi papá solía decir, acá hay cedro. En cualquier carpintería que entra, acá hay cedro. No es un olor, no es un perfume francés, pero es un olor particular rico, que termina gustándote. Y que dices, oh, qué rico olor. Después, claro, se sacan ahí las esencias para perfumes carísimos. Ese es el testimonio. Y si yo le preguntara a tu empleador,
y le dijeras algo como, ¿qué opinas de fulano de tal? Diría, si le digo que venga a las 7, está 6:45. Cuando te dice ahora, es ahora, no ahorita. Cuando le digo que se quede un ratito más, se queda media hora más, siempre dando la milla extra. No sé si el tipo es musulmán, maometano, de la cientología, pero de lo que sea, yo quiero ser como él, porque el tipo es increíble. Eso es un olor, sin saber a qué huele, pero huele rico. Yo tenía un amigo que decía que contrataba personal doméstico en su casa y que tenía un problema, porque tarde o temprano las muchachas o los muchachos que trabajaban ahí, el jardinero, terminaban preguntándole a la señora de la casa, ¿a qué se dedica su marido? ¿Qué son ustedes? Y terminaban diciendo, bueno, somos cristianos. ¿Y por qué salen los domingos tan bien vestidos? Porque vamos a la iglesia. Así que tenemos un problema, tarde o temprano se nos convierten. Y le digo, ¿cuál es el problema? Y dice, sí, ganamos un alma para Cristo y perdemos un buen empleado. Empiezan a llegar tarde, hermano, no me vas a retar, somos hermanos en Cristo. Sí, pero vos siempre venías temprano, pero no teníamos culto hasta tan tarde. Esto me vas a dar, pero Dios no te tocó el corazón. Hermano, dice, cambiaban completamente para peor. Entonces dice, yo tengo una consigna, los contrato y apenas se convierten, los despido. Causa risa, pero es patético. Yo digo, ¿no debería cambiar eso? ¿No deberíamos ser cedros del Líbano, que donde vamos despedimos buen olor? Donde yo voy a una universidad, digo, denme los mejores estudiantes. Y me dicen, no sé por qué razón, pero los mejores son los cristianos evangélicos. ¿Quiénes son los que mejores puestos tienen en las compañías? Los CEO, los gerentes, los dueños, los cristianos evangélicos. Porque son 10 veces mejor en testimonio, en carácter, en lo que hacen, en la forma de hablar, en la forma de emprender, en la caballerosidad. Si son damas como mujeres, ¿cuántos reciben esto? Dígame, amén. ¿Reciben esta palabra, sí o no? Yo quiero ser cedro. Pero saben, yo creo que el Señor está a las puertas. Creo que Cristo viene más pronto de lo que pensamos. Creo que la tierra gime con terremotos, con tornados. Los gobiernos se enfrentan. Creo que las grandes potencias se derrumban, la bolsa, el mercado, la macroeconomía mundial peligra. Todo dice, las lunas, las estrellas, todo dice que el Señor está a las puertas. ¿Qué iglesia va a hallar? Cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta retórica, pero también es una pregunta que le hace a la iglesia. ¿Habremos tenido fe? ¿Habremos permanecido firmes como el cedro en el Líbano? ¿O habremos sido unos pinos pusilánimes, no dejando crecer a nadie, con contravetas, no enseñables, torcidos, que crecen y quedan enanos como árboles de bonsái, que no se desarrollan, pigmeos raquíticos espirituales, dando mal olor, con puras hojas y nada de fruto, como la higuera que el Señor maldijo? ¿O seremos árboles? Señor, me plantaste en esta iglesia y quiero aprender. Quiero que me enseñen, quiero ser enseñable. Y si me tienen que corregir, que me corrijan. Pero que cuando el Señor venga me halle digno como obrero aprobado. Obrero aprobado. ¿Cuántos dicen amén? Obrero aprobado. Y un obrero aprobado es un cedro que crece derecho, que es enseñable, que no para nunca de crecer. Yo soy peor predicador de lo que seré el año que viene. El año que viene seré mejor pastor de lo que hoy soy. Espero serlo, espero mejorar. Espero ser mejor hijo de Dios en 2 años, si Cristo lo viene, que ahora. Porque no dejaré de crecer, nunca. Y me prepararé y trabajaré duro porque quiero ser un cedro del Líbano. ¿Cuántos reciben este desafío y dicen, esta palabra, pastor, ha tocado mi vida y necesito crecer? Te invito a ponerte de pie, por favor. Vamos a orar juntos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que selle esta palabra, que imprima en nosotros y en nuestro corazón y en nuestra mente y memoria lo que hoy nos ha hablado. Dile al Señor que quieres crecer, permanecer, jamás ser trasplantado ni que te hagan cirugía forestal.
que donde Dios te puso has de permanecer, te guste o no te guste, que has de obedecer, que has de ser fiel, que Dios puede contar contigo, que otros árboles podrán crecer a tu alrededor, y si alguno